Bien, y este es un tema que nos ha tenido pendientes, lo que ocurrió ayer con la explosión de un camión cargado con gas licuado en la intersección de General Velázquez con la ruta 5 Norte en Renca, que dejó 4 personas fallecidas, 17 heridos. La Fiscalía está investigando un presunto cuasi delito de homicidio por exceso de velocidad y también se están analizando las fallas del estanque y los protocolos de transporte para una carga peligrosa. Queremos hablar de este tema y para eso nos acompaña Alejandro Lazo, prevencionista de riesgos de Hazmat Chile. ¿Cómo está, Alejandro? Bienvenido. Bien, y tú, Valentina, buenos días. Bien, gracias. Bueno, muy preocupado, ¿cierto?, por lo que fue esta emergencia y donde quedan varias preguntas respecto a la circulación, por ejemplo, de este tipo de camiones por las autopistas, por sus horarios. ¿Cuál es el panorama frente a lo que pasó ayer? ¿Estaba todo en regla, podríamos decir, a simple vista en cuanto a la circulación del camión y sus horarios? Partiendo por ahí. Partiendo por ahí, bueno, sí, efectivamente se ve que estaba todo en regla. Hacer un contexto importante de que Chile es un país que es un país industrializado y que tiene muchos procesos y varios procesos industriales que requieren de sustancias peligrosas que vayan transportándose por las carreteras de nuestro país, como también por las líneas de los trenes. Entonces, este proceso productivo chileno genera también que haya un movimiento constante de sustancias peligrosas por el país desde los años 80, que se toma una conciencia a raíz también de emergencias e incendios que fueron pasando en distintas industrias en Chile. Se empieza a tomar también una conciencia con respecto a la manipulación de estas sustancias que tienen unas características bien como desproporcionadas, devastadoras cuando están descontroladas. Y por eso también aparece toda una reglamentación que hoy día en Chile sí existe, que son reglamentaciones tanto para el almacenamiento de sustancias peligrosas, el transporte de sustancias peligrosas, también en la operación segura del gas licuado de petróleo, el GLP en este caso, como también los residuos. Entonces tenemos un marco legal que hoy día trabaja en Chile, sí, pero evidentemente, desde mi perspectiva, igualmente nos deja luces de que algo nos falta, ¿cierto? Hay que actualizarlo de cuánta es la normativa. Había un decreto al cual ayer conversábamos, que es justamente para el transporte de carga peligrosa. Quizás hay que actualizarlo o hay que revisarlo en base a cómo la ciudad va creciendo, ¿cierto? Los horarios del transporte, o no sé si se puede mejorar algo respecto a lo que es un accidente. Evidentemente, todo siempre se puede mejorar. Y cada vez que ocurre un accidente, desde la cosmovisión de la prevención de riesgo, nosotros tomamos que el accidente tiene una causalidad, por ende son una secuencia de factores que van pasando en un efecto dominó y que eso se detona en un accidente. Entonces hoy día estamos viendo esta punta del iceberg, sí, que es este accidente, pero realmente después de la línea de investigación me imagino que van a aparecer nuevas políticas también, porque hoy día tenemos la variable de lo que es el tanque y tenemos la variable de la conducción. Y estas dos variables tienen que andar juntas, ¿no? Por eso existe este decreto supremo que habla también del transporte de materiales peligrosos, que junta tanto las competencias como de los choferes y los camiones, como también de las mismas propiedades de cada una de las sustancias que varían según la naturaleza de cada una. O sea, vamos a tener que ver, en primer lugar, qué pasó con el chofer, ¿cierto? Si es que iba o no a exceso de velocidad, la velocidad con la que tienen que circular estos camiones, si hubo quizás algo que le ocurrió, ¿no? Muchas veces hay problemas de salud en los conductores que ocasionan algún accidente, eso por un lado. Y lo otro es ver si este estanque, entonces, estaba en óptimas condiciones. ¿Son esos dos puntos? Exacto, son esos dos puntos. Igualmente, por la naturaleza de este accidente en particular, la energía se ve que viene el camión a gran velocidad, o sea, más de 100 kilómetros, y que impacta. Ese impacto en el estanque, también estábamos revisando también los diseños de los estanques. Bueno, los estanques están diseñados también para que trabajen a cierta velocidad, ¿no? Y velocidad de impacto. La magnitud de la fuerza del impacto de ayer, el volcamiento del camión, el jersey que pega justo en ese lugar. Pasan muchas cosas y desde la prevención de riesgos es como cómo nos ponemos en todos los escenarios posibles para que no tengamos que lamentar vidas, para que las familias no lo pasen mal. Claro. Y lamentablemente las emergencias con sustancias peligrosas en su estado normal están en la atmósfera, en el lugar, y ahí están descontroladas. Y lamentablemente la comunidad y el medio ambiente son como los principales afectados cuando pasan estas cosas.
Claro, o sea, por más que haya quizás medidas de prevención, hay situaciones en las que no son suficientes, por eso son accidentes, por eso son emergencias, pero por supuesto nos hace repensar lo que ahí ocurrió. Se habla preliminarmente de un exceso de velocidad, se ve un poco en algunos de los videos, ¿no? Algo le pasó a este camión que va a mucha velocidad, eso genera como un descontrol. Pero hay otro camión afectado, también tenía algunas sustancias que eran inflamables, pero acá, Alejandro, lo mayor fue el gas, ¿no? Ese fue el punto que genera esta primera columna como de humo blanco, que es muy expansiva, y luego el incendio. Exacto. Como para que la gente entienda en la casa, de que las sustancias peligrosas, un gas, lo tenemos acá en el estudio y está habitando así por todos lados. Entonces quieren poner todo el aire acá dentro del vasito. Entonces, para poder hacer eso y poder meter el gas dentro de un contenedor y llevarlo a otro lado, tengo que ponerle mucha presión, empezar a juntar las partículas, bajarle la temperatura y ahí las partículas se empiezan a acomodar, se empiezan a acercar. Por lo tanto, cuando se genera esta ruptura, se genera una onda como expansiva, tiene una gran presión de 250 psi, 40 psi tiene un neumático de un auto, entonces tiene 250 psi y aparece una gran presión y obviamente que el gas sale como líquido, pero se vaporiza inmediatamente, toma posición de gas y toma 250 veces más la misma partícula en volumen. Entonces, por eso tenemos como el gas comprimido o licuado en este camión que está ahí, pero cuando se descontrola aparece una nube desproporcionada que abarca y tiene un rango de unos 200, 150 metros. Exactamente, sí, muy grande. Sí, lo que abarcó. Bueno, en el día después, ya vimos que retiraron los 2 camiones, ¿cierto? Pero que continúan los trabajos en la pista. ¿Cuál es el riesgo que queda sobre esa pista en cuanto a los materiales, en cuanto a la combustión, en cuanto al trabajo que se debe continuar en ese lugar? Probable es que quede algún tipo de resina del movimiento también, tanto del agua como del gas. El gas le ponen un odorizante que se llama metilmercaptano, que es bien aceitoso, que es el que nosotros podemos decir hay olor a gas. Para reconocerlo. Para poder reconocerlo, el metano no tiene olor en sí. Entonces el metilmercaptano me da el olor a gas que yo siento. Entonces debe quedar ahí, lo más probable, una resina en ese lugar. Y lo que se tienen que preocupar ahora como las autoridades y las unidades de emergencia es en dejar esta autopista nuevamente disponible, operativa y sin ningún riesgo como para los vehículos que puedan transitar después. ¿Cuánto podría demorar ese trabajo? No creo que mucho, porque ayer fue la emergencia principal y era lo más complejo, que era el tratamiento de la sustancia peligrosa, como después también poder sacar de forma segura este contenedor. Ahora bien, respecto a las medidas de conducción, por ejemplo, los choferes tienen que estar con licencia profesional, ¿cierto? También habrá que actualizar este tipo de conducción. ¿Cómo evalúas tú eso? Sí, o sea, los choferes profesionales tienen que pasar por cursos de certificación y también para la gestión de sustancias peligrosas también hay disposiciones especiales para estos choferes y sobre todo en el conocimiento de la sustancia peligrosa, el poder manipular ese tanque y de poder gestionar de una forma más eficiente una emergencia, porque en este caso tampoco fue muy posible poder gestionarla, porque el camión ya está involucrado en la emergencia misma. Entonces, ahí se dificultó un poco la emergencia también en las primeras respuestas, la primera llegada, de tratar de dilucidar qué es lo que está pasando, de dónde viene esta llama, es gas, no es gas, era un edificio que se estaba quemando. Entonces, había muchas suposiciones al principio, ¿no? Claro, que también hacen muy difícil saber enfrentar la emergencia, tanto para quizás personal de seguridad como también para las personas que estaban ahí. Hubo mucha gente que se acercó a rescatar personas que vivieron estas imágenes muy dramáticas, pero quizás hasta ellos corrieron un riesgo, ¿no? Frente a esta explosión que yo no sé si podría haber tomado más autos aún, que quizás podría haber tenido otras consecuencias, no sé. Sí, eso es súper importante, Valentina. Para mí es como me dedico varios años a este tema, pone sobre la mesa que en las situaciones de emergencia hay una excepción cuando hay sustancias peligrosas. O sea, cuando yo veo un humo raro, cuando veo cosas de color, me podrían generar a mí algo si yo me acerco mucho a esa emergencia, porque yo también podría entrar en contacto con ese producto químico y yo también podría ser parte del problema, podría ser una víctima también. A lo mejor soy un testigo, pero simplemente el ayudar, el acercarme, podría generar también eso. Entonces también hay una conciencia de que
si yo soy una persona que está en la calle y veo estas cosas que puedan pasar, veo líquidos, escucho cosas, veo vapores, asumo inmediatamente, y veo gente que está ahí, que está desvanecida, asumo que algo está pasando con un químico ahí y yo tomo una distancia y llamo a los servicios de emergencia, que son 132, que son especialistas en emergencias con materiales peligrosos. También está la ambulancia, el 131 y los carabineros. Igualmente hubo personas que se acercaron y que quizás fueron vitales para tratar de sacar y rescatar. Exacto, porque va a depender de las naturalezas de la emergencia. En este caso era un agente inflamable que se inflamó, sí, ya se combustionó ese gas, entonces quedó una emergencia de incendio. claro. Pero pudo haber sido otro tipo de emergencia, de un gas tóxico, por ejemplo, que hubiera salido. Y ahí hubiera sido otro tipo de consecuencias para la gente que se acercara. En este caso en particular, fue un GLP y su desastre es la capacidad de inflamación que tuvo y obviamente la capacidad de daño en las personas y en las instalaciones. ¿Habrá sido, lo que conversamos es que habrá sido este mismo accidente, este mismo choque el que genera como la fisura en la bombona, ¿no? Del que Sí, transporta el tanque, gas. sí. Ahí sale el gas y se empieza a desencadenar la emergencia. Lo que estamos conversando también es que hay que estudiar cómo venía esa bombona, si estaba también capacitada para resistir este impacto que igualmente sospechamos que fue fuerte. Eso también es importante por parte de la Fiscalía, ¿no? Eso es importante por parte de los peritajes necesarios del tanque mismo, tanto como la trazabilidad desde la construcción de ese tanque y después las mantenciones que se le han dado al tanque. Toda esa trazabilidad es súper importante, pero igualmente hay una condición operacional de este accidente, que el tanque es sometido a un impacto de alta energía. Claro. Entonces hay que revisar las especificaciones técnicas del tanque, si realmente el tanque se comprometió a aguantar a 100 kilómetros por hora un impacto. Puede haber sido mucho también. Exacto. Para resistirlo. Otra pregunta es respecto, bueno, ahí estamos revisando algunas de las imágenes de lo que fue este accidente, pero otra pregunta es, ¿tendrán que circular de noche estos camiones? ¿O es una medida exagerada que quizás la pensamos producto de esta verdadera tragedia? Pero he escuchado alguna de esos cuestionamientos. ¿Será que tienen que estar de noche? Quizás cuando hay menos gente, o no es esa la solución. Puede ser una de las soluciones y en verdad sí se hace, dependiendo de la industria, de la sustancia peligrosa, pero también hago la reflexión de que esta no es cualquier sustancia peligrosa. Esta es la sustancia peligrosa que es GLP, que la mayoría de los chilenos lo tenemos en la casa. Entonces se va moviendo este combustible porque me calienta la casa, porque me permite cocinar, lo necesitamos. Entonces es una sustancia peligrosa en la cual yo como usuario debería conocerla, debería saber cuáles son sus riesgos, como yo como agente familiar puedo gestionar también los riesgos en la casa de eso, porque es una sustancia, no es como un ácido sulfúrico que trabaja para la minería, que yo lo veo pasar por trenes, que no está presente conmigo. Pero este sí está presente, me llega el balón del gas todo el día. Entonces, está interesante también este análisis, pero sí las dimensiones de este tanque, obviamente que eran 40.000 litros aproximadamente, son tanques grandes. Alejandro, para seguir esta conversación les mostramos la imagen en vivo de lo que pasa a esta hora, ahí en el sector de la emergencia. Vemos que todavía quedan 2 camiones realizando trabajos, sino tres camiones son lo que veo ahí. Se vio hasta uno de los letreros de la autopista afectados por el incendio. Y lo que tú nos comentabas hace un momento es que acá ahora tienen que ver cómo quedó la pista, ¿no? el terreno, la calle misma por la que tienen que circular los vehículos, porque hay una especie de líquido que le da olor al gas que puede quedar ahí en el lugar y que eso debería ser retirado. Exacto, sí, bueno, toda la combustión de materiales, el uso del agua, después genera que eso, como se ve ahí en las imágenes, que deja como una resina, unos aceites también ahí en la parte izquierda, que eso todo tiene que quedar limpio, se tiene que secar, se tiene que absorber toda esa materialidad. Y una vez que lo hacen, ya después queda la autopista disponible en su seguridad vial para que puedan transitar los vehículos. Bueno, por eso todavía se mantiene ahí el tránsito cortado en el sector. Alejandro, y también para ir cerrando la entrevista, pero que es importante porque tú nos dices, y es verdad, el gas está presente en nuestras casas, es cierto, puede ser gas a cañería, pueden ser balones de gas. ¿Cuál es el manejo que tenemos que tener frente al gas que muchas veces, por mal manejo, causa otro tipo de explosiones, quizás más locales, pero que pueden ser mortales? Sí, hacer la conciencia, aprovechar el espacio para que tomemos conciencia de qué tipo de gas yo tengo en mi casa. Un balón de gas de 15 kilos es capaz de hacer una explosionar y
si no tengo las mantenciones necesarias y eso puede dañar una familia. Y en mi experiencia también en la emergencia he visto muchas familias afectadas por este tema. Entonces lo importante es tomar nota. Si yo siento que hay olor a gas en mi casa en algún lado, pues hacerme cargo de eso. Hay inspectores, mantenedores que tienen la certificación SEC de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, quienes están capacitados para ese gas fitter, para revisar, para no tener una fuga. Si yo siento que hay un olor a gas, si yo sé que hay un fogón de mi cocina que me da gas, si yo sé que el conector del balón de gas, el regulador ese está medio suelto y yo tengo una maña en mi casa para hacerlo, creo que estas tolerancias mínimas del riesgo van acumulando un riesgo mayor y como vemos, si ese gas se me sale y queda en la presencia, por ejemplo, de mi casa, bastaría solamente con prender la luz para ver dónde está el olor a gas y esa chispa de prender la luz es la que genera la ignición y podría explotar. Entonces, esta presencia de gas es súper importante que nosotros seamos conscientes y que podamos gestionarlo. Ahora vemos una emergencia a gran escala que poco me aplica a mí en mi vida natural, pero yo puedo hacer mucha gestión preventiva con mi núcleo familiar, entendiendo que tengo este mismo producto también en mi casa, en una proporción mucho más pequeña obviamente, pero que igualmente me podría afectar. Donde debemos tomar resguardos y tomar conciencia. Alejandro Lazo, muchas gracias por esta conversación y bueno, esperamos a ver aquí qué pasa, si es que se actualizan algunas medidas producto de esta emergencia. Gracias. Muchas gracias a ti. Buenos días.